podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. En los años 90, México sufrió una de las crisis más fuertes y bueno, esto derivó en un problema para el sistema financiero. El gobierno convirtió la deuda millonaria en deuda pública y bueno, es una deuda que hasta el día de hoy seguimos pagando. Yo soy Luz Helena Marcos y hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de el Fobaproa, si se puede repetir este suceso, y para ello tengo a mi compañero Octavio Torres, él es reportero en Economía, y también tenemos a un gran invitado, Álvaro Bertis, nuestro analista de confianza. Oye, gracias por recibirme, es todo un honor estar con ustedes el día de hoy y más platicando un tema tan interesante y tan, de alguna manera, mitificado, ¿no? Lo seguimos oyendo hasta el día de hoy. Sí, gracias, Luz Helena. Como sabemos, el Fobaproa es un tema polémico que incluso sigue teniendo costos políticos para algunos personajes y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por el contexto? Cuéntanos, Octavio, ¿cuándo empezó el tema del Fobaproa? Bueno, ya dijimos 1994, más o menos. Pero... Bueno, para resumirlo, irnos directo al grano, todo comenzó en 1990 cuando Carlos Enes de Gortari creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para enfrentar las contingencias del sistema bancario. Sin embargo, después llegó la crisis de 1994, que como todos saben creó sobre todo una necesidad de liquidez, quiebras, obviamente hubo repercusiones sociales muy importantes en la parte del empleo, pero sobre todo creó una insolvencia de parte de los bancos, ¿no? Se convirtió en una deuda bancaria de cientos de miles de millones de pesos. Así es, esta deuda era de más o menos 552 mil millones y bueno, ya el gobierno de Ernesto Zedillo fue quien activó pues ahora sí que este fondo, sí. se transfirió la deuda y bueno, cuéntenos, Álvaro, porque sabemos que este tema, como bien decías, es polémico. ¿Fue una buena idea o no hacer esto? A ver, yo creo que fue una buena idea, pero la ejecución no fue la mejor, okay, ¿no? O sea, sin duda era importante establecer un mecanismo para efectos de proteger a los ahorradores, proteger de alguna manera la estabilidad del país, etcétera. Pero creo que la manera en que se ejecutó en un momento muy complicado, yo todavía me acuerdo, era muy chico, el error de diciembre, ¿no? Si todos se acuerdan, pasaban muchas cosas, la devaluación del peso, el movimiento zapatista, entre otros, y bueno, lo que pasó con mi familia o con miles y millones de familias mexicanas y empresas, significaba prácticamente no poder salir adelante, ¿no? Creo que lo que fue polémico es la manera en que se gestionó el Fobaproa, es decir, la transparencia que hubo en términos de cómo se lleva a cabo el rescate, a quién rescataban y por qué lo rescataban, y de ahí derivó a que hubo muchos abusos, ¿no? No hubo auditorías, de alguna manera hubo mucha opacidad al respecto, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, Luz Helena, yo te diría, ¿fue necesario? Sí fue necesario, ¿no? México requería de una acción rápida para poder establecer cierta estabilidad, pero se ejecutó, a mi forma de ver, de una manera un poco opaca. Y de ahí que traemos esta polémica hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro, como tú comentas, el tema de la transparencia, el tema de la opacidad que realmente hubo en ese proceso, generó una especie no solamente de deuda económica, sino una deuda social. Y quisiera que nos platicaras también cuál fue el impacto que tuvo en las finanzas públicas, en la parte económica, en la parte incluso empresarial. Mira, el impacto lo seguimos viendo hoy. Ya decía Luz Helena, Octavio, que fue de 552 mil millones de pesos de ese entonces, ¿no? Al día de hoy, fíjate nada más, para pagarlo vamos a tener que mirar al 2057. Es una deuda pública y este es uno de los grandes temas que creo que no necesariamente fue el mejor, que fue a carga al erario público, es decir, a carga a nosotros los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Esta deuda que vamos a tenerla que pagar en 2057 asciende a más de 1 billón de pesos, ¿no? Lo cual es una locura. No me estoy refiriendo a 1 billón de pesos como dicen los americanos, definido billón, como lo decimos los mexicanos, ¿no? Sí. Que para los americanos es el trillón, para nosotros es el billón. Sí. Entonces, creo que la dimensión es impresionante y es muchas veces de alguna manera impensable, ¿no?
Y es que, como bien dices, se han hecho reestructuras de esta deuda, se ha acudido a más deuda, ¿no? Porque pues México también ha invertido en otros proyectos que ha requerido de este dinero. Y bueno, digamos que los bancos fueron también algunos de los beneficiados, ¿no? Muchos de estos bancos se rescataron y bueno, proviene de... y que ahí viene también el descontento, ¿no? Bancos rescatados con dinero que pagamos los mexicanos en vez de utilizarse para otros rubros como puede ser la salud, la infraestructura, la educación o la cultura, que también sabemos que son básicos aquí. Y aquí quisiera que pasáramos al tema de cómo es que surge el instituto que ahora nos protege a los ahorradores que tenemos nuestro dinero en el banco. Sí, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, que se creó en el 99, pues como un organismo descentralizado encargado de administrar también la protección de los depósitos de los ahorradores de los bancos, como respuesta a esta experiencia que pues hasta cierto punto fue traumática, ¿no? Como lo fue el FOBAPROA. En realidad, bueno, ahora funciona para proteger a los pequeños ahorradores. En general tiene un límite, tiene normas con las cuales funciona y además es importante porque garantiza hasta cierto punto la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, ¿no? El cambio ya con la entrada del IPAB, implica que el Estado evita asumir esta deuda como lo hizo como el rescate de los bancos, además de tener ya estos depósitos de la gente protegidos, ¿no? Entonces me parece que hay dos partes interesantes y que ya no se repiten en los errores, si pudiéramos considerarlos de alguna forma. Pero a ver, dinos cuál es la ventaja en este sentido que tiene este sistema actualmente. Bueno, creo que si lo comparas con el FOBAPROA y con la falta de transparencia que tuvo, esto es un poco diferente, o mucho diferente, perdón. Ya lo decía Octavio, o sea, al final, primero se financia con recursos privados. Son los bancos quienes aportan, ¿no? Pues a su vez, tú como usuario del banco, pues parte de tu gasto en gestionar tus servicios con el banco, pues viene eso de ahí, ¿no? Entonces, primero, no es una deuda pública, es privada. Segundo, tenemos mucho más claridad, tanto los bancos como gobierno como usuario, hasta cuánto te puede cubrir, ¿no? Es decir, en un quebranto de un banco te puede cubrir hasta 400,000 UDIs, ¿no? Que son más o menos 3.2 millones de pesos, perdón, una disculpa. Entonces, ya sabemos también hasta dónde asume tu riesgo, ¿no? El banco. Si tenemos más de 3 millones, la idea es que no tengas ese piquito o que tengas 3.2 millones en cada banco para que... Correcto, o en diferentes productos que pueden ser pues, ahorro, cheques, nóminas, certificados de depósito, etcétera. Pero sí, ya podemos como usuarios por lo menos decir, oye, yo estoy asumiendo este riesgo, ¿no? De ahí, y ahorita podemos tocar esos puntos. Y es importante que conozcas un poco más del banco, sus índices de capitalización, liquidez, etcétera, para saber qué tan riesgoso o no es ir con ese banco. Por otro lado, el IPAB cuenta también con una serie de reglamentación que da claridad en cómo van a pagar, ¿no? Esa deuda o ese seguro, vamos a llamarle hacia el usuario. Es decir, tiene un esquema de resoluciones ordenadas, tiene una normatividad mucho más transparente y bueno, creo que de ahí empiezas a diferenciar un poquito, decir, oye, ¿por qué el Estado mexicano tendría que garantizar esto si son los bancos los responsables? Y a su vez esto lo que te permite es tener mucho más transparencia y claridad en términos de lo que puede suceder con tu dinero. Algo que es interesante, Álvaro, es que, por ejemplo, los bancos sistémicos, que son los 6 más grandes, correcto, si llegaran a tener algún problema, nos contaba el IPAB el otro día, ellos entran un poco como que se asocian para intentar que este banco pueda salir a flote, y una vez que ya está a flote, digamos que de alguna manera pues evita un quebranto, porque sabemos que, por ejemplo, el banco más grande en México pues tiene miles, o sea, tiene, según yo, hasta billones de depósitos. Entonces, sí hay un tema relevante o ya se crearon como estos esquemas para protegerlos. Totalmente. A ver, tenemos que pensar en lo siguiente, y otra vez, creo que la banca en México es una banca muy sana, y hay que decirlo, ¿no? En ese sentido, aunque sea muy sana, el esquema como operan los bancos es que ellos, a través de la captación, es decir, a través del depósito y otros productos que captan recursos de ustedes, mío, etcétera, lo que hacen ellos, gestionan su cartera y prestan ese dinero, ¿no? Y ese es el gran negocio de los bancos, captar para prestar,
¿no? Así es. En la medida que prestan y que tienen un negocio exitoso, lo que no podría hacer un banco el día de hoy es pagar a todos los depositantes o todos los ahorradores el dinero que tiene el banco, porque mucho de ello lo tienen prestado, ¿no? Y de ahí mucho de lo que recibes tú como ahorrador o como inversionista, etcétera, es el retorno que te dan. Entonces, no es anormal y no es raro, pues que un banco un día determinado pueda pagar todas sus obligaciones dentro de los depositantes. Así no funciona la banca, así no funciona el sector financiero, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, a tu punto, Luz Helena, lo que trata de evitar es tener riesgos sistémicos para efectos de que lleve la presión a tal grado ese banco, para efectos de que no pueda pagar sus obligaciones. Ahí yo veo que es un caso remoto, es donde entran sistemas como el del IPAB, que estamos platicando, para efectos de que si llega a pasar cualquier cosa, toco madera, tengamos un esquema de protección para cuidar el sistema y no entrar a un riesgo mucho mayor, ¿no? Okay. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Son casos remotos, pero que sí llegan a suceder. No el tema. Sucedido. Ya han sucedido. A ver, tienes Accendo, tienes vete el año pasado, tienes Eibanco, tienes el banco FAMSA, que también ya pasó por estas. Y el IPAB funcionó y funcionó bien. A ver, el año pasado con lo que pasó con Intercam, Vector y Seibanco, particularmente Intercam y Seibanco, salieron los usuarios bien librados de esto, ¿eh? Uh-huh. Y no es poco decir esa cosa, ¿no? Sí, y de hecho el IPAB hasta el año pasado tenía cerca de 121,000 millones de pesos que se forman, es un monto que se forma, como bien platicó Álvaro, a través de las aportaciones que legalmente tienen que dar todos los bancos, ¿no? Hay unas fórmulas muy específicas que determinan cuánto tiene que dar cada banco al IPAB para formar este monto, y de lo contrario, si no lo hicieran, pues son acreedores incluso a multas pues cuantiosas, ¿no? Así es, y hay que decir que no solamente los bancos tienen este fondo, aunque no por el mismo monto, tienen ellos, por ejemplo, las SOFIPOS, que se han puesto mucho de moda, las cajas populares y los fondos de inversión. Bueno, pero esta funciona de otra manera, pero digamos que SOFIPOS y cajas populares tienen también su propio fondo. Este es menor porque justamente la noción de estas instituciones es dar servicios a la gente de menos recursos, a la que no tiene acceso a la banca, y bueno, ahí nada más el fondo está por 25,000 UDIs. Entonces, creo que de alguna manera el gobierno sí hizo mecanismos para proteger el ahorro. Si son suficientes o no, bueno, ya eso me parece que es otra discusión, pero algo interesante aquí que decías bien, Álvaro, 99% de los ahorradores tiene cubierto su depósito. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque somos muchísimos mexicanos y yo sé que habrá unos que tienen mucho más dinero que otros, pero en el promedio los mexicanos tienen, que nos decía el otro día el del IPAB, que no tienen más allá de 40,000 pesos en promedio, o sea, es muchísimo. Si ya juntamos todos, la cifra baja a 20,000 pesos, pero digamos que es un fondo bastante amplio para lo que suele tener las personas guardado en el banco. Coincido 100% contigo. Tú mencionabas dos temas importantes, o tres temas importantes. Uno es este promedio en términos de depósito, que sin duda el decir, oye, te cubre hasta el 99% de la población con una cuenta de banco, es increíblemente fuerte, ¿no? Estás hablando de un poder de resiliencia muy importante. También hablabas del tema de las SOFIPOS. A ver, y me quiero detener un poco ahí, porque las SOFIPOS ya no son tan poco comunes, ¿no? Hay varias SOFIPOS con las que estamos operando todo el tiempo, ¿no? Tienes ya va a ser un banco, pero es SOFIPO, ¿no? Al final. Y luego tienes a Story, luego tienes a Finsus, luego tienes a Clar. Entonces, ellos están recibiendo depósitos, etcétera. Creo que han hecho las cosas bien para tener índices de capitalización y liquidez muy buenos, pero sí es muy importante destacar el tema. O sea, el ProSOFIPO, que es como una especie como de IPAB de las SOFIPOS, ¿no? Y con sus 200,000 UDIs, 25,000 UDIs, discúlpame por favor, llegan a 200,000 pesos más o menos esa cobertura.
Y entonces, pues sí, es muchísimo menor, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante como usuario es conocer estas cosas y decir, oye, a ver, ¿con quién estoy metiendo mi dinero? ¿Con quién estoy depositando? ¿Es sano o no es sano? ¿Tiene los anclajes necesarios para efectos de sacarme en paz en caso de que suceda esto? Y tomar decisiones, ¿no? Igual te estoy hablando de los buenos del sistema, ¿no? Yo todos estos que te acabo de nombrar creo que son ejemplos, igual que los bancos que están cubiertos y regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero hay unos que no son tan buenos, ¿no? Pasó el año pasado lo de Came, ¿no? Entonces, es importante la educación y el que te vuelvas una especie como de estudiante de ese mercado para ver dónde pones tu dinero. Y aunque haya mucha gente que no ha escuchado antes del IPAF, tal vez porque no están tan familiarizados, pero que sí es importante, como dice Álvaro, que la gente se eduque, que se meta a saber dónde está poniendo su dinero, porque al final de cuentas es su patrimonio, pues no es algo que no se haya usado. Ya pasó en 2020 con el caso del Banco Ahorro de FAMSA, donde el IPAF tuvo que pagar más de 24.500 millones de pesos cuando FAMSA perdió su licencia, ¿no? Este dinero fue para muchos miles de ahorradores que tenían este dinero ahorrado en esta institución y esto se llevó en esa ocasión 40% del fondo del IPAF. Ese caso fue muy relevante y yo lo recuerdo bien porque había como algún tema, o sea, Hacienda ya había venido registrando bajos niveles de capitalización, tuvo problemas, y entonces Hacienda dijo, ¿saben qué? Ya necesito quitarle la licencia. Termina la licencia en junio-julio de 2020 pero ahí había también un tema. Les habían ofrecido con días antes a los ahorradores tasas de interés atractivísimas. Claro. Del 11% en el entonces cuando todavía no era, o sea, cuando todavía no era la guerra de tasas del año pasado. Todavía no estábamos en esa guerra de tasas. Claro. Y la gente fue y depositó muchísimo dinero. O sea, se pasó de los entonces... Eran 2.9, si no mal recuerdo en ese entonces. Se pasó de ese monto y cuando lo liquidan, la gente queda sin ese dinero. O sea, los cubre nada más hasta ese monto. Y todo el resto que tenían adicional, difícilmente lo recuperaron. Historias de verdad terribles de gente que incluso falleció en el proceso de intentar recuperar sus recursos. El segundo caso, un año después, fue Accendo, también lo liquida la Hacienda vía la CNBV y el IPAF ahí pagó 1.300 millones. Esto implicó básicamente el 3% del total del fondo. No fue tanto. Creo que el caso relevante aquí fue Banco Ahorro FAMSA. Por montos. Sí. Por lo que destinaron. Y bueno, el año pasado vimos la crisis que tuvimos por acusaciones de lavado de dinero. En ese caso tocó a Seibanco, que aquí hay que decirlo, Hacienda no lo liquida, sino Seibanco solicita ser liquidado. Correcto. Entonces dice, ¿saben qué? Yo mejor me adhiero a esta medida. Hacienda hace toda la revisión y da el bobo. Esto pasó el 13 de octubre. Y bueno, 32,000 clientes alrededor es el promedio que tenemos o que se tenía registrado como clientes de Seibanco. 99% de ellos, pasadito del 99%, les devolvieron su dinero. ¿Por qué? Porque tenían menos de esas 400,000 UDIs. Correcto. Que protege el IPAF. Totalmente, ¿no? A ver, mencionas temas muy relevantes. Ahorita que me están oyendo, cuando algo suene muy bueno para ser verdad, no existe eso. O sea, no vivimos en un mundo en donde la gente está regalando dinero, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo, ¿no? Esto que está contando Luz Helena ocurre prepandemia. O sea, si recuerdan, prepandemia las tasas eran mucho más bajas. Con la pandemia, derivado de la situación, las tasas empiezan a crecer y empiezan a haber más rendimientos, ¿no? Entonces, tengan cuidado también justo de estos productos que ofrecen demasiadas cosas buenas para ser verdad, para que no necesariamente se las crean. Creo que en ese sentido también hemos aprendido mucho en el tiempo, ¿no? Y creo que también el regulador ha hecho lo mismo. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más cuidadosos. Puede haber estrategias por ahí, ya
platicaremos en otro episodio de adquisición de clientes, como lo que vimos el año pasado, con el tema de la guerra de las tasas, ¿no? Sobre todo con las OFIPOS que platicábamos, ¿no? Pero son temporales, o sea, no lo puedes mantener, o sea, no hay un sistema que te pueda dar más de lo que normalmente te daría otro tipo de valores sobre los cuales los bancos se apoyan para poder dar ese rendimiento, ¿no? Y que lo hemos visto, ¿no? Han ido bajando también las OFIPOS estas tasas. Claro. Por ahí hay 2-3 jugadores que siguen sosteniendo el 15%, pero ya bajo algunos términos y condiciones. Correcto. Está limitado a 25,000 pesos. Correcto. Que es la cuenta, pero bueno, como bien decíamos, el IPAP nos protege hasta por 400,000 UDI, ya hablamos que dependiendo de cuándo sea, va a ser más de 3 millones de pesos, y bueno, bajo esta línea recuperas tu dinero. ¿Qué pasa con ese excedente, Álvaro? ¿Qué pasa con las personas que dicen, yo tenía 4 o 5 millones? ¿Qué hacer cuando pues quieres recuperar esos 2 millones adicionales? Claro, y es una gran pregunta, ¿no? Es decir, tienes cubiertas los 3.4 millones, lo cual no implica que renuncies a tu resto del ahorro, Sí, ¿no? No, o sea, tú tienes una acción legal que puedes ejercer a tu favor para efectos de recuperar. Es mucho más complicado, sí, porque normalmente cuando estás en este escenario, estamos hablando que el banco ya entró en un periodo de quebranto, ¿no? Ya entró en un periodo en donde tiene que empezar a liquidar sus bienes para hacer valer o pagar sus obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú, Luz Helena, tú, Octavio, vas a tener que perseguir por la vía legal que te regresen el resto de tu dinero. Y para que pase eso, lo que tendría que suceder también es que el banco se allegue de recursos para pagarte a ti. Y allegarse de recursos no es tan sencillo como parece. O sea, el banco tiene real estate, tiene activos invertidos, vete tú a saber en dónde. Entonces tiene que volver líquido eso. Lo que puede suceder es que recuperes lo que te falta, pero también podría suceder que falte mucho tiempo para que lo puedas hacer valer, si es que lo puedes hacer valer, ¿no? Porque aparte, hay que decir, ellos también tienen acreedores, o sea, los acreedores, claro. O sea, se forma una fila. ¿Y quién va en esa fila? Bueno, primero los clientes a los que les cubre el fondo van. Después vienen los empleados. Después vienen todas las deudas que tenía el banco. El gobierno, o sea, también, o sea, impuestos, al IPAP hay que pagarle también claro. Una parte. Y entonces los acreedores que tenían más de este dinero, pues quedan hasta abajo en la lista, ¿no? Y hay veces que pues ya no alcanzan, ni siquiera con lo que vendieron. Se vuelve mucho más complicado. Digo, hay maneras de hacerlo más eficiente. Por ejemplo, lo hemos visto que deudores se juntan y tienen una acción común para efectos de hacer valer estos derechos de una manera u otra, pero sí, lo que quiero decir es que es un camino más largo y más incierto, vamos a llamarlo así, que simplemente cobrar tu seguro que tenías con el IPAP, ¿no? Y ahora, ya que se platicó todo esto, aquí la pregunta que muchas personas se hacen, que a pesar de que existe el IPAP, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿puede volver a suceder un caso como el del Fobaproa, donde no había pues una garantía, por ejemplo, de que esta deuda privada se convirtiera en deuda pública y que esto pues pasara a afectar a todos, como se ha visto? Al parecer, pues el IPAP opera con reglas muy claras que ya ustedes comentaron muy bien, pero la gente se pregunta, ¿puede volver a suceder? Mira, yo creo y vuelvo a sostener que creo que la banca en México es una banca sólida, ¿no? Pero dentro de su solidez también está sujeta a muchos factores, ¿no? Creo que, por ejemplo, hace, me parece, un par de años en Estados Unidos, ¿te acuerdas cuando pasó este tema del banco que apoyaba a los emprendedores? El Silicon Valley Bank, el SVB. Justo hubo un cuestionamiento de este tipo, porque decían, oye, ¿el Estado tiene que entrar a rescatar o no tiene que entrar a rescatar? Pensando que también en Estados Unidos existe un fondo de seguro, ¿no? No me acuerdo si es el FDIC o algo por la naturaleza. En una de esas me equivoqué, perdón. Yo creo que en México hay dos cosas importantes. Uno es que los índices de capitalización y de liquidez de los bancos están bien. Creo que la comisión ha hecho un buen trabajo en asegurarse que existe esa resiliencia. Y creo que lo que tenemos que tener cuidado es justo que no ocurre este riesgo sistémico del que Luz Helena hablaba. O sea, para la gente que nos está oyendo, el riesgo sistémico es básicamente
que todo mundo se apanique prácticamente y que un banco contagie al otro por una crisis o por un evento de quebranto y todos queramos ir a sacar nuestro dinero, porque ahí sí lo que puede pasar es que entremos en un esquema de esta naturaleza. Yo creo que existen hoy los mecanismos para protegernos de que eso no ocurra, ¿no? Pero lo que es importante es que haya de alguna manera por lo menos un plan en caso de que suceda. Creo que a través del IPAB y lo que estamos platicando se evita entrar ahí y lo veo un poco remoto, la verdad. Ok, ahora que hablabas también del IPAB y de estos fondos que tenemos, mencionas ahorita Estados Unidos. Sí. El IPAB reconoció el año pasado, justamente con el caso de Seibanco, que tenemos uno de los fondos de protección al ahorro más alto. Estamos por encima de países como Japón, la Unión Europea. Por ejemplo, en Reino Unido el monto es de $107,482. Mira. En Japón es de $62,160 y la Unión Europea de $107,130. Esto, como bien dices, es muy por debajo de lo que estamos protegiendo en México, aun cuando podríamos pensar que ellos tienen en su banco más dinero, porque son países más desarrollados. Claro. Y bueno, hay que decir que esto también las UDI se van actualizando conforme Banco de México también publica este dato. Y bueno, Álvaro, quisiera que empezáramos ya a redondear y a cerrar este episodio diciendo cuál es el tamaño del fondo. O sea, ¿consideras que, más bien, el tamaño que tiene ahora mismo el IPAB es suficiente? ¿Debería haber algún ajuste o algún cambio para que, pues, pueda ser más grande este colchoncito que tienen los bancos? Bueno, dos cosas. A ver, el tamaño, y aquí tengo el número porque no quiero regarla, dice son 121,436 millones de pesos, ¿no? Yo creo que es un buen tamaño, o sea, yo creo que es un buen como que tamaño de fondo, y comparándolo con lo que tú estás diciendo con otros países, creo que es adecuado. Luego, el tema de la relación con la UDI es muy importante, o sea, la UDI va reflejando la inflación, entonces va actualizando con el fin de que este dinero o este importe no pierda valor adquisitivo, ¿no? Y se siga. Entonces yo lo que te diría es, creo que está bien, no es un monto malo, creo que es sostenible, entonces yo creo que es adecuado. No te podría contestar, oye, híjole, es que necesitamos ajustarlo un poquito hacia arriba porque este valor no lo estamos tomando. Por lo menos no te lo podría contestar hoy. Podremos luego regresar y platicarlo, pero a mí, como dicen los abogados, entender y saber, yo creo que está bien. Pues bueno, ya sabemos que el tema del Fobaproa pues ha sido muy, muy polémico. Regresó también el año pasado a la discusión pública con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahí hubo ajustes también en la miscelánea fiscal, ¿no? Donde ya a los bancos no se les permite deducir estos impuestos. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerles a ambos por haber estado aquí. Y ustedes saben que nos escuchamos el próximo lunes. Leemos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.